Hola, en la clase pasada nos habíamos quedado en estudiar el concepto de una base ortonormal en un espacio de Hilbert en general. Entonces habíamos dicho que yo tengo un espacio de Hilbert, entonces un subconjunto es ortonormal si para cualesquiera dos puntos distintos del subconjunto. Aquí me equivoqué, aquí vamos a ponerle en S. Para cualesquiera dos puntos en S se tiene que x.y es igual a 0. Y además cada uno debe de ser de norma 1 y decimos que un subconjunto es una base ortonormal si es un subconjunto ortonormal maximal, es decir, si existe otro por arriba, entonces se tiene que ser igual. Y probamos que los subconjuntos ortonormales básicamente son aquellos en los que su complemento ortogonal es 0. Y vimos que como corolario entonces las bases ortonormales que nosotros habíamos visto en las clases anteriores son bases ortonormales en este sentido, las sucesiones ortonormales totales, perdón. En este caso van a ser bases ortonormales. Y vimos que entonces como corolario, todo lo que hicimos anteriormente, todo espacio de Hilbert de dimensión infinita y separable tiene un subconjunto que es una base ortonormal. Y vimos que siempre en los espacios de Hilbert de dimensión infinita, usando un argumento del lema de Zorn, se puede tener que siempre existe una base ortonormal ahí. Y ahí nos quedamos, ¿está bien? Entonces vamos a ver pues, qué implicaciones tiene esto con respecto a las caracterizaciones de los espacios de Hilbert. Bueno, entonces para eso, lo único que tenemos que hacer es observar el siguiente resultado. Entonces, teorema. Y este es de las, vamos a ponerle de los conjuntos ortonormales. Entonces, ¿qué nos dice este resultado? Entonces, tomen un espacio de Hilbert, sea H un espacio de Hilbert. ¿Está bien? Y S un subconjunto de H. ¿Está bien? Que sea un conjunto ortonormal. Y ese subconjunto de H ortonormal, según nuestras definiciones anteriores. ¿Está bien? Entonces se cumple lo siguiente, fíjense. Entonces, 1. El conjunto de puntos S en S tales que X, perdón, primero. Entonces, lo voy a borrar. Entonces, dado X en H, supongan que agarran un vector en X. Entonces, dado X en H, se tiene que 1. Ahora sí. O sea, fijan un punto X en H. Entonces, el conjunto de puntos S en S, tales que X.S es distinto de 0, es a lo más numerable. 2. En este caso, como este conjunto es a lo más numerable, no importa que sea infinito, la suma de estos x.s al cuadrado sobre s en s, este es menor o igual que la norma de x al cuadrado. 3. Que si s además es una base ortonormal, si además s es una base ortonormal, ¿sí? Entonces, pues todavía se puede decir más. Entonces, x va a ser igual a la suma de los x.s por s con s en s. Y la norma de x va a ser igual a la suma de los módulos de x.s al cuadrado con s en s a la 1/2. Eso es lo que nos está diciendo
este resultado. Si se dan cuenta, lo que está diciendo este resultado básicamente es que en el caso general, cualquier espacio, cualquier subconjunto ortonormal cumple que sus proyecciones de un vector sobre los elementos del conjunto ortonormal, aquellas que son distintas de cero, es a lo más numerable. Entonces no importa qué punto agarren, esta suma acaba siendo una suma numerable. Entonces es una serie, digamos, una serie como las conocemos. Entonces en ese caso siempre se va a tener esto y siempre se va a tener esto. De hecho es consecuencia básicamente de lo que ya vimos, solamente lo vamos a mencionar. El hecho crucial está en demostrar efectivamente que esto es a lo más numerable. Porque ya entonces en ese caso, en lugar de verlo como una suma así arbitraria, con S en S, en realidad se puede ver como una suma de algo numerable, como una serie tal cual lo conocemos. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer la demostración. Entonces, demostración. Entonces vamos a hacer el 1. Entonces, para hacer el 1, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, pues fíjense. Anteriormente habíamos probado que si yo tengo una cantidad finita ortonormal, un subconjunto de una cantidad finita de puntos que es ortonormal, vamos a ponerle así, subconjuntos de H ortonormal, entonces se cumple la siguiente desigualdad: la suma de los x.si desde i igual a 1 hasta n al cuadrado, esto debe de ser menor o igual que la norma de x al cuadrado. Esto básicamente es la desigualdad de Bessel. Por aquí la tenemos, vamos a ver. No, no está por acá. Yo creo que aquí ya me pasé. Entonces debe estar por acá. Ajá. Se dan cuenta que nosotros probamos en general en un espacio normado. Cuando tengo yo una sucesión ortonormal, se cumple esto, pero para llegar a eso tuvimos que pasar por esta parte. Esta de acá. ¿Se dan cuenta? Si tengo una cantidad finita de puntos ortonormales, se cumple esa relación. ¿Está bien? Entonces eso lo vamos a usar ahorita. A ver, ¿dónde está? Acá. Sí. Entonces eso ya lo demostramos, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, fíjense. Entonces, punto. Eso ya lo sabemos, ¿no? Sea n en n. Y consideremos a, vamos a poner AXN. Va a ser el conjunto de los SNS, tales que el módulo de x.s es mayor o igual que 1 entre n. ¿Está bien? Entonces, pues, ¿qué pasa con esto de acá? AXN, pues es finito para toda n. Tenemos que AXN es finito. Claro que puede ser vacío para todo n en n, pero también al ser vacío, pues es finito. ¿Está bien? Entonces, fíjense. Entonces, lo que queremos nosotros demostrar es que el conjunto de los S tal que x.s es distinto a los ceros a lo más numerable. Entonces, lo voy a denotar de esa manera. Sea x igual al conjunto de los S en S, tales que x.s es distinto a 0. Entonces ahí está, lo denotamos. Lo que vamos a observar es que en realidad ese ax.n se escribe como la unión de estos, de los que acabo de definir. Observemos
o por la propiedad arquimediana, observemos que pasa lo siguiente, que A es igual a la unión, AX, perdón, es igual a la unión de los AXN desde n igual a 1 hasta infinito. ¿Por qué? Porque si yo doy, pues estos claramente están ahí, pero si yo doy un X es tal que X.S es distinto de 0, entonces, pues, por la propiedad arquimediana debe existir un natural tal que el módulo de X.S por n pues debe de ser mayor o igual que 1. Es lo que nos enseña la propiedad arquimediana. Pues ya entonces de aquí existe n en n tal que X.S es mayor o igual que 1 entre n. Ahí está, ¿no? Entonces por eso debe de ser cierto de acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a probar que... ya. No, entonces voy a poner aquí. Esto no lo sé. Vamos a ponerle por demostrar. Por demostrar a n es finito para todo n. ¿Por qué quiero eso? Porque al momento de escribir esto así, como todos estos son finitos, entonces voy a poder tener que unión numerable de finitos, pues va a ser numerable. De aquí se va a seguir. ¿Está bien? Entonces vamos a demostrar que ese AXN sea finito. Entonces, a ver, dejen cómo lo redacto aquí. Bueno, ahorita lo escribimos. Bueno, entonces vamos a demostrar que AXN es finito. Entonces, vamos a poner, sea n en n, sea n en n fijo. ¿Está bien? Ahorita olvidémonos. Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Que AXN es finito. ¿Está bien? Pues supongamos que no. Supongamos que AXN es infinito. Y recuerden que cualquier conjunto infinito tiene un subconjunto numerable. Entonces, para toda m en m existe una cantidad finita que está ahí. S2 hasta SM subconjunto de AXN. XN. Entonces, como es infinito, pues yo puedo encontrar un subconjunto finito de cualquier tamaño. ¿Está bien? Pero para eso nos van a servir esta desigualdad que vimos acá. Voy a poner aquí, fíjense. 1, lo voy a poner 1. Entonces, tenemos lo siguiente. Por tanto, usando la desigualdad 1, nos va a quedar que si n está en n, si m está en n, la norma de x al cuadrado pues es mayor o igual que la suma hasta m de x.si desde i igual a 1 hasta m. ¿Está bien? Esto porque todos los S1 hasta Sm están en AXN y los AXN son puntos de S, entonces son ortonormales, entonces se puede aplicar esta. ¿Está bien? Pero esta de acá es mayor o igual cada una de ellas que la suma de 1 entre n, porque así los tomamos, los puntos en AXN. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Así. Entonces esto es mayor o igual que la suma de 1 entre n desde i igual a 1 hasta m. Entonces, ¿cuántas veces son? Pues son m veces por 1 entre n. Y entonces paso el n para acá y nos va a quedar que la norma de n por la norma de x al cuadrado, pues nos va a quedar que esto es mayor o igual, pero es en el cuadrado. Sí, es en el cuadrado aquí.
que esto es m por 1, porque aquí es cuadrado, sí es cierto, por 1 entre n al cuadrado, entonces nos va a quedar que n cuadrada por la norma de x al cuadrado es mayor o igual que m, y esto es para todo m en n. Entonces es contradicción, porque los naturales no pueden estar acotados. Aquí estoy mostrando que hay una cota por arriba para todos los naturales. ¿Por qué cota? Porque estamos aquí, lo voy a subrayar con rojo, porque estamos asumiendo que el n es fijo. ¿Está bien? Entonces sí, se tiene una contradicción. Entonces AXN es finito para todo n en n. Y vamos a llamarle 2, y por 2, por esta igualdad que vimos de acá, tenemos que AX es finito, AX es numerable. Por ser unión numerable de subconjuntos finitos o de conjuntos finitos. Y ya, entonces tenemos que este es numerable. ¿Está bien? Bueno, y entonces ya que demostramos esos, el 2 y el 3, su demostración, si la quiero hacer, se debe de seguir por resultados anteriores. Fíjense, si x está en h, perdón, ya vi que el conjunto de los AX, que son los S en S, tal que x.n es distinto de 0, es numerable. Entonces hasta lo podemos enumerar, digamos, a x le podemos ponerle así sx1 para indicar que corresponde al x, sx2, sx3, etc. Y entonces, pues todos estos son los únicos tales que estos productos son distintos de 0. ¿Está bien? Entonces nos va a quedar que yo tengo las cantidades, pero creo que no es necesario. A ver, espérenme. Escribir eso. Ok. Entonces, cuando yo haga la suma de los x.s al cuadrado con s en s, pues va a ser la suma de los módulos de x.s al cuadrado con s en ax. Pero esto no va a ser otra cosa más que la suma de los sxy al cuadrado desde y igual a 1 hasta infinito. Pero como son ortonormales, porque esto acaba siendo un subconjunto de S, déjenlo pongo acá, del subconjunto ortonormal, aplicando la desigualdad de Bessel nada más para este caso, nos va a quedar que esto es menor o igual que la norma de x al cuadrado. ¿Está bien? Además, copiando una demostración previa, ya sí tenemos dos. Ahora, copiando una demostración previa, tenemos que si S es una base ortonormal, ahora sí, ya le estoy asumiendo que es una base, lo subrayo así, si es una base, entonces el conjunto AX, que sería los S tal que x.s es distinto de 0, sería una sucesión ortonormal total, sería los sx1, sx2, así, etcétera.
Entonces el conjunto este es una sucesión ortonormal total. Pues lo pueden poner aquí entre paréntesis, el complemento ortogonal de la S ortogonal de la S. Sí, va a ser una sucesión ortonormal total porque el complemento ortogonal de S es 0, entonces también el de este. Y eso quiere decir que sea total. Entonces, por un resultado previo, esta es una sucesión ortonormal. Y recuerden que nosotros vimos el resultado de las bases ortonormales 1, creo que le llamamos así. ¿Se dan cuenta? Si tengo yo un espacio de Hilbert con una sucesión ortonormal total, entonces para cada x en h se tiene esto, que es básicamente lo que nos está pidiendo el 3. La demostración es la misma, porque la aplicamos, en lugar de la en, la aplicamos con la x, los puntos s, x, y. Ahí es donde son los productos cruz, los productos puntos distintos de 0. Entonces, en este caso, le podemos poner así por el por el teorema. De las bases ortonormales 1, las sucesiones ortonormales 1, pues vamos a tener que este x se va a ver como la suma de los x.sxy, x.sxy, desde igual a 1 hasta infinito, que va a ser la suma, por s, esperen, por sxy, que va a ser la suma desde igual a 1 hasta infinito de x.s por s. Ya no es hasta infinito, ya es s en s. ¿Está bien? O sea, es la misma demostración que hay. Y además, esa misma demostración nos dice que la norma de x va a ser igual a la suma de los x.s por s con s en s. Y ya. O sea, básicamente el truco está que cuando estamos en este caso, vamos a tener una escritura similar, como si fueran sucesiones ortonormales totales, como si fuera una base, pero lo que varía es que la cantidad de puntos donde esto es distinto de 0 varía de elemento a elemento. O sea, para un x estos pueden ser distintos de 0. Para otro x, otros completamente distintos, esos pueden ser distintos de 0. Entonces ahí está lo complejo. Lo diferente, ¿no? Lo bonito en el otro caso es cuando todos estos, pues, me da una suma infinita para cualquier punto. Si no descarto ninguno, ¿está bien? Esa es la gran diferencia de lo separable, y aquí se alcanza a ver pues lo importante de tener la separabilidad, porque en la separabilidad pues ahí voy a tener ese tipo de cosas bonitas, ¿no? Bueno, entonces y aquí sale 3 también, y así tenemos 3 y ya, entonces así demostramos y el resultado. ¿Está bien? Bueno, ¿y de qué nos ayuda esto? Pues nos va a ayudar recuerden que hace mucho vimos la construcción de unos espacios que se llamaban LSPs. Déjenme ver, creo que es hasta el principio. Los ejemplos los primeros que vimos. No. Construimos unos espacios que se llaman los espacios L2. LP, perdón. Ups, creo que por aquí estaba. No, ya no recuerdo dónde están. A ver, espérenme. Espérenme. Ya, encontré el ejemplo que quería. Entonces habíamos visto que nosotros podíamos tomar un espacio de medida. Entonces definíamos este espacio LP. Y entonces vimos que es un espacio vectorial. Pero vimos que esto de aquí no era una norma, porque había puntos, puede ser 2 puntos distintos de 0,
y dar el mismo valor, porque la integral de dos funciones va a ser iguales cuando las funciones son iguales casi donde quiera. Entonces, para eso tomamos clases. Entonces dijimos que una función, básicamente para representar una clase, cuando una función está en esta clase, cuando son iguales casi donde quiera. ¿Está bien? Y entonces dijimos que a ese espacio de clases, con la norma P, le vamos a llamar el espacio LP. ¿Está bien? Y aquí probamos que es un espacio Banach, que es un espacio Banach. Bueno, ese lo vamos a usar ahorita para intentar clasificar los espacios de Hilbert en su forma general. Y cómo va a ser, fíjense. Entonces ahora sí nos regresamos hasta el último. Entonces, fíjense. Entonces lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Entonces, sea I igual a S, un conjunto. Es un subconjunto de H. Y P de I, la sigma álgebra de subconjuntos de S o de I. Subconjuntos de I. ¿Está bien? Y consideremos sea mu la medida que cuenta. Mu la medida que cuenta. ¿Cuál es esta medida? Mu está definida de la siguiente manera. P de I en 0, infinito. Dada por lo siguiente, espera. Dada por, va a ser mu de un subconjunto, vamos a llamarle, pues no sé, A. Va a ser la cardinalidad de A si A es finito. E infinito si A es infinito. Y esto es para todo A subconjunto de I. ¿Está bien? Entonces, si toman un subconjunto, en realidad aquí hay que borrarle, no necesito ahorita doble anotación. Entonces, si hay un subconjunto, P de I la sigma álgebra de subconjunto, simula la medida que cuenta. Esta medida es importante, sale en muchos lados. La medida que cuenta. Entonces, nosotros podemos considerar el espacio L2. Considerar L2 de I, P de I, mu. O simplemente lo podemos llamar L2 de I. El espacio, que va a ser el espacio de las funciones que van a ir de I en R, tal es que la integral de Lebesgue del módulo de f al cuadrado sobre I es finita. Esperen, la integral de Lebesgue con respecto a mu es finita. ¿Está bien? Pues es un espacio vectorial usual, ¿no? Con las operaciones usuales, perdón. Y tiene un producto punto. Y podemos definir pues f punto g, pues igual como lo hemos venido haciendo la integral de Lebesgue de f por g conjugado con respecto a mu. Perdón, aquí es de I en C. Sí, porque quiero con valores complejos. ¿Está bien? Para que pueda yo tomar conjugado. Entonces, este es un producto punto. Es un producto punto y se puede probar. De hecho, ya demostramos. Cuando vimos el LP en general, demostramos que ese es completo. Y pues entonces aquí la norma, pues va a ser la norma 2. Al ser el producto punto, pues la norma no va a ser otra cosa más que la integral sobre I del módulo de f al cuadrado con respecto a mu.
¿Está bien? A la 1 medio. Esta es la norma. Entonces ya vimos que la norma en este caso pues define una norma completa para espacio. Entonces este L2 de ahí con este producto punto, este es de Hilbert. ¿Y cuál es el chiste de esto? El chiste de esto es lo siguiente, que cuando... A ver, espérenme. Ya no lo vamos a hacer porque es demasiado ya estar probando todo y a lo mejor puede ser cansado, pero en este caso se puede demostrar que pasa lo siguiente, fíjense, se puede demostrar que L2 de I pues son simplemente las funciones de I en C, tales que su soporte es finito. El soporte se puede definir como los puntos en donde es distinto de 0. Los puntos I en I, tal que F de I, es distinto de 0. No, no es finito. Su soporte es finito o numerable. Es a lo más numerable. Y además, la integral, esta es una cuenta que hay que checar con cuidado. La integral de esto en realidad, como los puntos donde es distinto de 0 es a lo más numerable, se convierte en una serie. ¿Está bien? Entonces aquí se puede probar que la integral de los f de i al cuadrado con i en i, la suma, perdón, la integral no, la suma, pues va a ser una suma numerable, va a ser una serie. Van a ser aquellos que son suma finita. ¿Está bien? Entonces el L2 en realidad va a ser este. Cuando agarro la medida que cuenta y la sigma álgebra de todos los conjuntos del conjunto. ¿Está bien? Entonces, ¿eso qué nos dice? Pues eso nos dice en particular, ya no lo vamos a hacer tampoco, en particular nos dice que cuando i es finito, digamos, pues no sé, 1 hasta n, o bueno, es una cantidad finita de puntos, entonces el L2, el L2 de i, entonces L2 de i, pues no va a ser otra cosa, se va a parecer que el Cn. ¿Está bien? Si es numerable, si son los naturales, entonces el L2 de I pues no va a ser otra cosa más que el L2 que nosotros conocemos. Entonces aterrizamos en los casos que hemos estado estudiando. Bueno, por lo menos el caso de dimensión finita no lo hemos tratado, porque pues ya también abarcaría más sesiones y a lo mejor es aburrido, a lo mejor se puede hacer después. Pero sí, está bien. Y ya, hasta ahí, porque ya si fuera R, pues es otra cosa. Si I fuera, no sé, la potencia de R, sería otra cosa. Pero en realidad, al final, lo que nos dice es que con estos subconjuntos y con esta sigma álgebra, el espacio es como un L2. ¿Está bien? Como un espacio de Hilbert. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa en el caso general que yo puedo decir respecto a que un espacio de Hilbert se parece a qué cosa? Pues lo que vamos a probar en realidad ya no es complicado, es que en el caso de que tengo yo un espacio de Hilbert en general, siempre se va a parecer a uno de estos. Bueno, de dimensión infinita. Está bien, porque es lo que venimos estudiando y lo que vamos a usar es el concepto de base ortonormal que hemos estado estudiando en estas 2 sesiones. Bueno, entonces pues vamos a anotar el resultado, pero ya no lo vamos a demostrar tal cual, tanto, porque pues básicamente ya lo hicimos, se den cuenta, porque todo aterriza en saber esto, de que cuando yo tengo un espacio de Hilbert y un subconjunto ortonormal, estos son distintos de 0. Los distintos de 0, los S, tal que S es distinto de 0, o sea, lo más numerable, entonces esto se transforma en una serie, pero eso
no va a ser otra cosa más que esto de acá. Eso es lo que ayuda. ¿Está bien? Esto es una serie. Esto es una serie porque es numerable. ¿Está bien? Bueno, entonces, fíjense, el teorema que dice: sea H un espacio de Hilbert de dimensión infinita. No le estoy pidiendo que sea separable. ¿Está bien? Entonces, H es isométricamente isomorfo, tricamente isomorfo, ¿está bien?, a un L2 de I. Vamos a poner el completo. Con P de I, con la sigma álgebra de los subconjuntos de I y mu, donde voy a poner P de I es la sigma álgebra de subconjuntos de I. Subconjuntos de I. Y mu es la medida que cuenta. Es la medida que cuenta. ¿Está bien? Claro que si fuera separable, en ese caso, pues vamos a tener que separarse a aquí va a ser n. ¿Está bien? Va a ser algo numerable. Entonces, el L2 se va a parecer al L2 minúscula. Entonces, esto es como pues se puede decir un poco, está en el contexto general. ¿Y cuál es la demostración? La demostración en realidad, pues no es que sea complicada, sino es que ya la hicimos. Entonces, demostración. Pues sea I igual a S, donde S es un subconjunto de H, es una base ortonormal de H. O sea, esto que demostramos usando el lema de Zorn, aquí lo estamos usando. Una base ortonormal. Una base ortonormal de H. ¿Está bien? Entonces, en este caso, ¿sí?, ya hemos demostrado que si X está en H, el conjunto AX pues es los S en S, tal que X.S es distinto de 0, es numerable. Es a lo más numerable. Y por el resultado anterior, pues X se escribe como la suma de X.S por S en S con S en S, y la norma de X es igual a la suma de los X.S al cuadrado sobre S en S a la 1/2. Es el resultado que probamos. Bueno, no, que dijimos que ya lo tenemos y que la demostración es análoga, ¿no? Es el teorema que vimos aquí. ¿No? Si es una base ortonormal, entonces se tiene esto de acá. Entonces, pues ya es fácil hacer la asociación con todo lo que hemos dicho. Entonces, definimos T, la transformación que va a ser un isomorfismo isométrico de H en L2 de I o en L2 de S, porque ya estoy poniendo I igual a S, dada por T de un X, pues lo voy a mandar a la función, vamos a decir fx, donde fx, que va de I en C, está dada por f de x de un S, pues lo voy a mandar a x.s, como si fueran las coordenadas x.s, de tal manera que en realidad fx lo podemos pensar, o vamos a ponerle así, lo podemos pensar como la sucesión, te estoy diciendo porque estoy diciendo que es una sucesión porque es numerable con S en S. ¿Está bien?
sea, el X lo mando a esta sucesión. A la sucesión X.S con S en S. Ahí está. ¿Está bien? Y entonces esta T está bien definida. Ya no lo vamos a hacer, pero ya lo hicimos más bien. Ya lo comentamos. T está bien definida. Es lineal. Y es una isometría. Porque la norma de T de X va a ser la norma 2 de f de x, pero esto es la suma de los x.s al cuadrado con s en s, que es la norma, así, que es la norma de x. Pero además va a ser sobre. Además, coma, vamos a ponerla así. Coma, además T es sobre. ¿Por qué? Esto por lo que dijimos acá arriba, que las L2 se ven así. Las que su soporte es a lo más numerable y su suma es finita. ¿Por qué? Porque entonces, ¿por qué sobre? Porque si f es una función en L2 de i, ¿está bien? En realidad f la puedo pensar como las coordenadas fs s en s. Esta es una sucesión. Es una sucesión tal que la suma, que es la integral, la suma de los f de s con s en s al cuadrado, esta es finita en módulo. Ay, perdón, no es a la s, es al cuadrado. Esta es finita. Bueno, no sé si aquí lo puse. Sí, en módulo, sí le puse ahí módulo. Entonces esta es finita. ¿Está bien? Entonces por un resultado anterior, esta es una serie usual. Aunque ahí está sobre SNS, es una serie usual. Es una serie usual. Entonces por un resultado anterior, que es básicamente, oye, ¿dónde está? Este de acá abajo. Híjole, ¿dónde está? Es uno que decía... ajá, es este de acá. Si yo tengo un espacio de Hilbert y tengo yo una sucesión ortonormal, aquí ni siquiera necesito que sea total, tal es que los valores de esto sea finito, entonces voy a tener que esto converge. ¿Está bien? Y entonces ese va a tener la norma de esto. Bueno, eso no importa, pero esto me define un punto en el espacio vectorial H. Por un resultado anterior, pues que vamos a tener que si yo defino F0, no, si yo defino X0 igual como la suma de los Fs por S, con S en S, lo que me dice es que este está en H, porque esto es convergente, ¿no? Ese es el resultado que les estoy diciendo acá. Esto converge, porque en realidad es una serie. ¿Está bien? Es un elemento en H y, pues claramente, T de X0, que va a ser el vector de los X punto, ¿cuál sería? A ver, espérenme, X.S, con S pues va a ser otra cosa, no va a ser otra cosa más que la sucesión Fs, pero la sucesión Fs decíamos que era F, es F, y ya, entonces es sobre, bueno, le pongo aquí una palomita, y entonces pues es una isometría sobre su imagen. Entonces T es un isomorfismo
Isométrico. Isométrico. Y ya. Entonces esto, pues de alguna manera, pues ya nos dice que todos los espacios de Hilbert, sean separables o no, se parecen a un espacio L2, de estos L2 mayúscula. En el caso en que sea separable y de dimensión infinita, pues se parece simplemente al L2 minúscula. Y ya no hemos visto, y ya no lo vamos a ver, pero el caso cuando es finito, se parece al C2. Entonces, son los únicos casos en los que se parecen los espacios de Hilbert. Bueno, entonces con esto concluimos la sesión de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.